Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes por hacer esa comparación, ya que bueno, nosotros tenemos las sesiones en la tarde, pero ya sabemos, ¿no? Por los motivos indicados, el por cuál estamos en clase remota, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerle buen ánimo a la sesión, esta segunda sesión de personal social, y vamos a trabajar un tema que lo hemos venido mencionando ya en sesiones pasadas en otras áreas, ¿no? Y que el día de hoy lo vamos a complementar en personal social. Es con respecto al uso incorrecto o decisiones incorrectas que las personas toman en algunas actividades, ¿no? Hablamos de actividades primarias, secundarias, terciarias. Y cómo estas son importantes, ¿no? A nivel económico, a nivel familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Porque definitivamente las diferentes labores nos permiten tener sostenibilidad, ¿no? En cuanto a nuestra nación con respecto al tema económico, que es fundamental, pues, ¿no? Los trabajos, si es que queremos traducirlo a palabras más sencillas, los trabajos que realizan, pues, nuestros padres, familiares, ¿no? Y las muchas familias que conforman nuestro Perú, ¿no? Muy bien, no voy a ampliar esta primera parte, ya lo vamos a ir detallando conforme vayamos avanzando, pero quiero darte algunas recomendaciones como lo hemos hecho en la sesión de comunicación. También el colocar, por favor, presente, por favor, es importante el ver la clase grabada. Esta clase grabada es fundamental, ¿no? No solamente el desarrollar la ficha, ¿no? Porque recuerda que en la clase colocamos el título, colocamos el propósito, buscamos reflexionar con respecto a lo que estamos trabajando y los criterios, ¿no? Que se toman en cuenta para poder, de manera personal, ¿no? Más que independiente de una calificación o una valoración que se pueda dar, es el hecho de reflexionar, ¿no? Con respecto a qué queremos, ¿no? En la sesión del día de hoy, ¿no? Entonces mi recomendación es por favor ver todo el video, participar en donde sea necesario. Ya cuando estemos en la presencialidad por ahí podemos un poquito debatir, ¿no? Tal vez de nuestros comentarios, ¿no? Pero ¿por qué no? Podemos hacerlo también en la parte inferior, ¿no? Con respeto siempre, naturalmente, con las ideas de nuestros compañeros, ¿no? De repente afirmar lo que dicen o de repente decir no estar de acuerdo, pero ¿por qué no? Y como te digo, como les digo, todo en un ambiente de respeto mutuo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar, ¿no? Esta sesión. Recuerda que en el transcurso de la tarde debes estar enviando tu evidencia, nuestras evidencias, chicos, ¿no? Del trabajo desarrollado. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar. Para ello voy a compartir, ¿no? Las diapositivas para que podamos estar todos, ¿no? A la par. Muy bien. Y les voy a pedir estar atentos, ¿ya? Entonces, toda sesión tiene un título, un propósito que nosotros lo vamos descubriendo, ¿no? Conforme vamos trabajando, ¿no? En esta ocasión, pues la virtualidad nos impulsa a otra forma, ¿no? Pero, bueno, estamos preparados mentalmente, estamos con todas las ganas de querer aprender y eso es lo importante, ¿no? Entonces, vamos a hablar el día de hoy de la minería en el Perú. Lo estuvimos trabajando, leyendo la vez pasada, ¿no? En comunicación, ¿no? Un poco nos informamos con respecto a lo que era la minería, cuál era el impacto que esta tenía, ¿no? Porque por ahí podemos escuchar, tal vez, o hemos escuchado, ¿no? Mucha información acerca de ello, tal vez a través de periódicos, de noticias, o alguien, de repente un adulto, hemos escuchado conversar acerca del tema, pero muchas veces desconocemos, ¿no? Gran parte de ello, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de comprender lo que representa la minería en nuestro país, ¿no? Nuestro país es un país minero, ¿no? Entonces, eso es fundamental el poder tomar en cuenta, ¿no? El valor de esta actividad, ¿no? De esta actividad que se desarrolla en nuestro país, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de la sesión de hoy? Pues conocer, ¿no? Lo voy a leer, pero el propósito es conocemos, ¿no? Conocer por qué la minería es importante, ¿no? Para el Perú, ¿por qué es tan importante en nuestra nación, ¿no? Y la importancia de proteger nuestro medio ambiente o nuestro ambiente, ¿no? Acá ahí tenemos dos situaciones, ¿no? El conocer la importancia de la minería no es estimarla, el ponerla en el sitial que corresponde, porque tiene un impacto positivo económico en nuestro país, pero a su vez también proteger nuestro ambiente, ¿no? El cual se ve afectado por malas prácticas, ¿no? Que ya algunas de ellas las hemos leído, ¿no? Hemos identificado, ¿no? En otras áreas, ¿no? Pero el día de hoy lo vamos a ver de una manera más específica, ¿no? Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar. Ya tenemos nuestro título, nuestro propósito y continúan nuestros criterios, ¿no? No olvidemos que los criterios son guías, orientaciones para ver cómo voy, ¿no?
ya voy avanzando, qué aspectos debo mejorar, ese es el objetivo, ¿no? Qué aspectos debo mejorar, ¿no? Identificar aspectos que todavía me cuestan, ¿no? Que no los estoy entendiendo. En este caso, la clase remota me da la oportunidad de regresar, ¿no? De repente retroceder, ¿no? Pausar, ¿no? Algo que quizás en la vida práctica no lo podemos hacer, sí, el dialogar, el poder conversar de repente con mayor soltura, pero también tiene sus ventajas, ¿no? La virtualidad, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuáles son estos criterios que se van a tomar en cuenta? Contextualizados, obviamente, a lo remoto, es reconocer los beneficios de la minería, los beneficios, pero también los riesgos, ¿no? De la minería para la comunidad y para el país, eso es importante. Tomar en cuenta que es algo valioso, sí, es algo valioso, pero también hay riesgos, ¿no? Si es que no se desarrolla esto como debería ser. Explicar con tus propias palabras la importancia de cuidar los recursos naturales frente a la actividad minera. Hablábamos, ¿no? En la sesión anterior de otra área acerca de qué impactos en el medio ambiente se tenían, ¿no? Cuando no había un empleo adecuado, ¿no? De los procedimientos usados en la minería, ¿no? Y proponer algunas alternativas o soluciones para reducir los riesgos en la vida de las personas, ¿no? Entonces, son tres criterios que nos van a guiar. Obviamente, estas alternativas, pues, obviamente, de acuerdo a nuestra edad, ¿no? ¿Qué sugerencias podamos dar, ¿no? Sugerencias informadas, naturalmente, ¿no? No sugerencias que surjan así, ¿no? De un momento a otro, ¿no? Entonces, son sugerencias informadas. Para ello debo estar justamente informado, ¿no? Y es lo que queremos el día de hoy. Muy bien. Entonces vamos a partir, chicos, de una problematización, ¿no? ¿Cuál es esta problematización? Vamos a analizar la siguiente situación. No en la comunidad de San Pedro, ubicada en la Sierra de Perú, en los Andes de nuestro país, una empresa minera ha comenzado a trabajar cerca de un río que abastece de agua a la población, ¿no? Yo le explicaba la vez pasada cómo se da este proceso, ¿no? Obviamente, y por qué mayormente, o por qué se da en los Andes de nuestro país, ¿no? Entonces, pongámonos en contexto, ¿no? En esta comunidad ubicada en los Andes del Perú, una empresa minera ha comenzado a trabajar, ¿no? Pero lo está haciendo cerca a un río y como sabemos, pues los ríos abastecen de agua a la población, ¿no? Entonces, eh, este es el contexto, esta es la realidad, ¿no? La minería ha traído algunas cosas positivas, o sea, no es que todo sea negativo. Por ejemplo, se han creado empleos para la gente de ese lugar, ¿no? Para los pobladores, lo cual es bueno, es positivo porque va a tener los recursos para poder subsistir. Y además se están construyendo nuevas carreteras, ¿no? Que van a ser vías de acceso tanto al trabajo de la minería, pero a la larga van a quedar en favor de los pobladores, ¿no? Entonces acá vemos la parte positiva, ¿no? En esta situación, en esta comunidad de San Pedro, ubicada en los Andes del Perú, donde esta empresa minera pues ha iniciado trabajo cerca a un río que abastece a los pobladores de esta zona y además está generando empleo, está creando carreteras. Sin embargo, y acá viene la otra parte, no todo es hermoso, no todo es bello, ¿no? Algunos vecinos están preocupados, ¿no? Porque el agua del río comienza a verse turbia, ¿no? Ha adquirido un color diferente, como que está sucia, ¿no? Y ya no confían, ¿no? En que sea segura para beber. O sea, desde que se han iniciado estas labores, han notado un cambio con respecto al agua, ¿no? El agua que antes, pues, ellas la podían consumir sin ningún temor, el día de hoy, pues, la están viendo que sale, pues, de otra manera, un color diferente, y eso les está generando temor, ¿no? Los niños de la escuela se preguntan si la minería es buena o mala para nuestra comunidad, ¿no? O sea, ¿es la minería buena? ¿Es la minería mala? Entonces, es la pregunta que los niños se hacen, ¿no? Y tal vez la pregunta que nosotros también podríamos hacernos ante esta situación, ¿no? Pongámonos en contexto, analizar el contexto, analizar una realidad es fundamental, ¿no? Vemos en este caso la siguiente situación, que en una zona de los Andes peruanos, una empresa ha decidido iniciar un trabajo de minería. Para ello, pues no, lo está haciendo cerca a una zona donde hay río, donde hay un río que abastece de agua a la gente del pueblo. Están viendo cosas positivas o situaciones positivas, como por ejemplo generación de trabajo, construcción de carreteras. Eso es algo bastante productivo para el lugar, pero también están con el temor, ¿no? Porque a raíz de que se ha iniciado todo este proceso han notado cambios en el agua, ¿no? Y les está generando temor. Esto los pone ante una situación, esto es positivo o esto es negativo, ¿no? O sea, se pone en la balanza la situación presentada. Vamos a reflexionar, chicos, y acá es el momento, el tiempo de poder hacerlo a través de, ¿no? En la parte inferior donde podemos colocar ustedes, ¿no? Desde nuestra perspectiva, desde nuestras ideas, ¿qué beneficios, ojo, de esta situación, qué beneficios trajo la minería a la comunidad de San Pedro, ¿no? A la comunidad que estamos mencionando, ¿no? ¿Qué beneficios? ¿No? Ha habido beneficios, ¿no? Ahí los colocamos. Eh,
qué problemas comenzaron a aparecer con la llegada de la mina. O sea, también, ¿no? Así como hubo aspectos positivos, también hay aspectos negativos al llegar la mina. Ahora, si tú, ahora le voy a pedir que podamos responder, ¿no? En la parte inferior, pero también estas preguntas las vamos a colocar en nuestros cuadernitos y las vamos a responder, ¿no? Los beneficios que llegaron, ¿no? A la comunidad de San Pedro, los problemas que comenzaron a surgir, ¿no? Con la llegada de esta mina. Y si tú, ya, reflexionemos, si tú fueras parte, ¿no? Si fueras parte de esa comunidad de San Pedro, vives en ese lugar, ya conoces el contexto y la realidad, ¿qué le pedirías tú a la empresa para cuidar el río? ¿Qué es lo que le pedirías tú como poblador, ¿no? Porque desde de repente acá en Lima y Lima, bueno, pues no vivo ahí. Y es un poco el problema, ¿no? La falta de conciencia que las personas generamos cuando el problema no nos afecta, ¿no? Pero pongámonos en contexto, ¿no? Un poquito de empatía, ¿no? Con los pobladores de este lugar, ¿no? Nos ponemos allá, vivimos en ese lugar. ¿Qué le pedirías tú a esa empresa, ¿no? ¿Y cómo crees que se puede lograr un equilibrio entre el trabajo de la minería y el cuidado del ambiente, ¿no? O sea, que no afecte, ¿no? O sea, que sí se haga el trabajo porque está generando beneficios, pero que este no tenga un impacto negativo en el ambiente, ¿no? Entonces, estas cuatro interrogantes, las respuestas las vamos colocando tanto en los comentarios o también, pues, ¿no? En nuestro cuaderno lo vamos redactando, ¿no? Pregunta, respuesta. Entonces, ¿y por qué no? Como te digo, si alguien opina algo, por ahí por nosotros podamos seguir la secuencia, ¿no? Si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece bien lo que dice mi compañero. Entonces, esto también nos va a poder un poquito permitir interactuar, ¿no? En ese medio, ¿no? Esta plataforma nos da esa opción, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, esta es la situación, un caso real, no solo un concepto de lo que es minería, saber qué es minería, cómo se da, ¿no? Lo cual es importante, ¿no? El conocerlo, ¿no? Pero fundamental es llevarlo a nuestra vida cotidiana, nuestra vida práctica, ¿no? Muy bien. Análisis de la información, chicos, ¿no? Después de partir de un hecho real, de una problematización, conozcamos, pues, ¿no? Porque en mi opinión puede ser muy subjetiva, como toda opinión, pero si no está basada en argumentos, pues la opinión no va a tener un impacto, ¿no? Es como hace un momento en la clase de comunicación cuando hablábamos, ¿no? Con respecto al tema del ahorro de energía, ¿no? Y dábamos datos, ¿no? Porcentajes que nos ayudan a saber el buen uso, ¿no? De los aparatos eléctricos. Entonces, eso si yo lo digo, pues, ¿no? Tiene un sustento, ¿no? Y la persona que me escucha sí tiene razón, ¿no? Me va a permitir ahorrar, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de la minería tiene que ver de la misma manera, ¿no? Aunque parece un tema tan distante, el estar informados nos va a permitir emitir juicios, opiniones, ¿no? Dar ideas, ¿no? Entonces vamos a analizar en casa con paciencia, yo voy a leerlo también aquí, pero siempre les pido que lo leamos más de una vez para poder comprender, para poder ampliar y sobre todo para poder tener una posición, ¿no? Con respecto a ello. La lectura es la minería en el Perú y esta está aquí, la voy a leer y dice así. La minería es una de las principales actividades económicas del Perú. Esto es muy importante, chicos. Así como en el Perú existe el comercio, ¿no? Lo podemos ver, ¿no? Mucha gente que se dedica a la venta, ¿no? A través, hoy más aún, a través de redes, ¿no? Mucha gente, de repente, muchos de nuestros familiares también venden productos a través de redes. Y es un trabajo muy importante, muy utilizado, muy común y ayuda a muchas familias. La minería también, ¿no? Y es una de las principales actividades de nuestro país. No, no hay aquí en la costa, pero sí, por ejemplo, en la zona andina, ¿no? Lo cual implica que es muy importante para las personas que viven allá, pero el impacto es para todo el país, ¿no? Entonces hay que empezar por ello. Es una actividad fundamental, ¿no? ¿Y en qué consiste la minería? Ya lo hemos mencionado, pero acá en la lectura también nos amplía. Consiste en extraer minerales y metales que se encuentran en el subsuelo, ¿no? Oro, plata, ¿no? U otros más que hemos mencionado. Estos minerales se transforman, ¿no? Estos minerales que son extraídos luego se van a transformar en objetos que usamos todos los días, ¿no? Y acá viene el comprenderlo, ¿no? De repente no estamos en la zona donde se extrae, pero sí hacemos uso de estos elementos, ¿no? De estos minerales que se van a utilizar, por ejemplo, en celulares, ¿no? La mayoría, yo acá tengo un móvil acá cerca de mí, varias partes de este móvil, pues, ¿no? En algunas de estas partes del móvil se van a utilizar algunos minerales, ¿no? En computadoras, por ejemplo, ¿no? En autos, en joyas o en materiales de construcción, ¿no? Entonces, ¿no? Pues esas las columnas que tienen nuestras casas, ¿no? ¿No? Entonces nos damos cuenta que no estamos ajenos a la minería, ¿no? Parece tan lejano, pero si lo vemos en situaciones prácticas como celulares, computadoras o de repente, ¿no? En la misma construcción de hogares, ¿no?
lo que son columnas u otras partes, nos damos cuenta que sí tiene un impacto también en la mayoría de la población. El Perú es considerado uno de los países más mineros del mundo. De hecho, somos el segundo productor mundial de cobre y de plata, ¿no? Entonces, lo cual nos ubica en un sitial muy importante, ¿no? Además, producimos oro, dice también producimos oro, zinc, hierro y otros minerales, ¿no? Entonces, esta es la parte, el preámbulo, ¿no? Una lectura que nos da información. Ahora, hay tipos de minería en el Perú también. O sea, existe una minería metálica donde se extraen metales como el oro, como el cobre, como la plata, como el zinc, como el hierro, ¿no? Estos metales, ¿no? Esta es la minería metálica, ¿no? Extraen estos tipos de metales. Estos minerales se exportan a otros países y también se utilizan en la industria nacional, ¿no? Esta minería metálica es muy importante y es el motor económico de nuestro país, ¿no? Entonces, estos metales se utilizan tanto en nuestro país, pero también se exportan. Y tenemos una minería no metálica, ¿no? Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, algunos minerales como no metales, ¿no? Como la sal, ¿no? Como el yeso, como la arcilla, como el mármol y como la piedra caliza, que algunos de ellos hemos escuchado tal vez, ¿no? La sal definitivamente, el yeso y la arcilla, ¿no? El mármol también son muy mencionados. Son usados, por ejemplo, en la construcción, ¿no? En la fabricación de cemento, de vidrio y cerámica, ¿no? Entonces, como les digo, no somos ajenos a los metales, ¿no? A la minería, por ende, ¿no? Muy bien, continuamos. Entonces, esta parte la puedes releer, no te olvides, leámoslo con paciencia, lo importante es poder comprender la información que estamos recibiendo. Ahora, ¿cuáles son los principales centros mineros del Perú? Es decir, el lugar donde se extrae, ¿no? El lugar donde se extrae estos minerales. Y aquí vamos a encontrar justamente de la zona andina, por ejemplo, en Cerro Verde, ¿no? En Arequipa tenemos productor de cobre, se extrae el cobre, en otras palabras. En Antamina, esto que hay en Ancash, se extrae metales como el cobre, el zinc, es uno de los más grandes del mundo, imagínense. En Yanacocha, Cajamarca, es una mina de oro reconocida internacionalmente. En Yanacocha se extrae oro, ¿no? En Toromocho, en Junín, es un gran productor de cobre. En Cuajone y Toquepala, esto que en Moquegua y Tacna, son minas de cobre importantes en el sur del país. Entonces, estos son los lugares donde se extraen, no son los únicos, pero son los principales lugares donde se extraen minerales, ¿no? Estos lugares, lo que, como veíamos en la lectura, ¿no? Se generan trabajo, se dan el tema de las carreteras, o sea, hay condiciones económicas favorables, ¿no? Para los pobladores de este lugar, ¿no? Sin embargo, los problemas similares a como vimos en la lectura también es el temor del poblador, ¿no? De los que viven en la zona cercana. Eh, Ahora, hay que valorar la importancia de la minería en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, genera empleos, ¿no? Como el caso mencionado y como les indicaba hace un momento, miles de familias trabajan en minas, en el transporte de minerales o en servicios relacionados a minería. Por lo tanto, a nivel económico, su impacto es muy importante, ¿no? Es muy bueno. Aporta al Estado, es otro también elemento fundamental. Gran parte de los impuestos que paga la minería se usan para construir carreteras, hospitales, colegios y obras públicas. Al ser un país minero se obtiene gran porcentaje de dinero que se puede utilizar en lo mencionado, ¿no? Por lo tanto, podemos ver aspectos muy importantes. Tiene reconocimiento internacional. Gracias a los minerales, el Perú ocupa un lugar destacado en la economía mundial, ¿no? O sea, somos respetados en ese aspecto, ¿no? Entonces, esta es la importancia de la minería. No es un tema pequeño, no es un tema simple, sino es un tema de gran valor. Ahora viene la otra parte, ¿no? ¿No? Todavía, si bien seguimos mencionando algunos elementos importantes, ¿no? De la minería, es importante ver también que hay riesgos, ¿no? Y problemas de la minería, ¿no? Hay una imagen que acompaña este texto y podemos ver pues parte, ¿no? de un río afectado terriblemente, ¿no? Las condiciones, si podemos reflexionar con lo que estamos viendo, es una situación del medio ambiente bastante penosa, ¿no? Aunque la minería, bueno, trae beneficios, ¿no? También puede generar riesgos. Ojo, ese puede es un condicionante, ¿no? Porque está sujeto a las decisiones que se van a tomar con respecto a ello, ¿no? Para ponerlo en contexto, ¿no? Es como si yo estoy aprendiendo a manejar bicicleta, ¿no? Y no me pongo las rodilleras, no me pongo las coderas, no me pongo ¿no? lo necesario, ¿no? Ahora, puede, ¿no? Estoy iniciando, puede que
tenga un accidente y me pueda haber afectado, ¿no? Entonces yo tengo que tomar las previsiones necesarias para evitar estos riesgos, ¿no? Entonces, en el caso de la minería, si es que no se toman decisiones adecuadas, puede, como dice acá, ¿no? Puede generar riesgo, ¿no? Si no se hace de manera responsable, ¿no? Término utilizado en la sesión anterior, utilizado aquí y debe ser utilizado en nuestra vida, ¿no? Con mucha frecuencia la responsabilidad. Por ejemplo, la contaminación del agua, ¿no? Los ríos y lagunas pueden ensuciarse si es que no se emplea adecuadamente, ¿no? Lo que se debe utilizar en minería, la contaminación de ríos, ¿no? Como en el caso de la historia que leímos, ¿no? Ríos y lagunas pueden ensuciarse con químicos usados en la extracción de minerales y eso que afecta la vida, ¿no? Ya de ese espacio, ¿no? Los ecosistemas que hay en ese lugar, ¿no? Las personas que consumen esa agua, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el impacto es muy grande en el medio ambiente, ¿no? La contaminación del aire, ¿no? El polvo y gases producidos por la actividad minera afecta a la salud de la persona. Por lo tanto, si bien es una actividad económicamente beneficiosa, hay que tomar las medidas o las empresas tienen que tomar las medidas, el Estado tiene que tomar las medidas para garantizar que no haya un impacto nocivo al medio ambiente, ¿no? Porque a la larga es el lugar donde vivimos, ¿no? Por eso la pregunta inicial, ¿no? ¿Es buena o mala, ¿no? Y no podemos caer solamente entre bueno y malo, ¿no? Sino buscar un equilibrio, ¿no? Entre el qué es lo que queremos o qué es lo que se debe hacer, ¿no? También otros riesgos son accidentes laborales. Los mineros trabajan en condiciones muy complicadas, muy difíciles, y si no hay medidas de seguridad, pues puede ocurrir accidentes graves, ¿no? La minería es muy importante para el crecimiento de un país. Ojo, la minería es muy importante para que nosotros como país crezcamos, ¿no? Pero, y acá viene el otro, ¿no? Pero este debe hacerse con responsabilidad ambiental, ¿no? Cuidar nuestro ambiente, responsabilidad social, ¿no? Porque hay familias que viven en esos lugares, que necesitan consumir el agua, ¿no? Beber esa agua, ¿no? El respirar ese aire, ¿no? Entonces hay que tener una responsabilidad, no solamente pensar en lo económico, ¿no? Sino pensar en los pobladores de esos lugares, ¿no? Es necesario que las empresas mineras cuiden el agua, el aire, los suelos, además de respetar a las comunidades cercanas, ¿no? Valorar la gente que vive en ese lugar, ¿no? Así, solo así se podrá lograr un equilibrio, ¿no? Entre el progreso económico, que es muy importante, pero también el cuidado del medio ambiente, ¿no? Que es tan importante como el económico, quizás más importante, ¿no? Porque es el lugar donde vivimos nosotros y vendrán las futuras generaciones, ¿no? Entonces, esta pequeña lectura, ¿no? Pero que sintetiza el objetivo principal, ¿no? De conocer la minería, de darnos cuenta del impacto que está teniendo, o sea, partiendo de su importancia, no diciendo que es mala, 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 no, no, partiendo de su importancia, pero tomando decisiones como dice ahí, ¿no? Las autoridades, naturalmente, las empresas, dueños de esas empresas, decisiones con responsabilidad, ¿no? Y partiendo de esto, chicos, tenemos las actividades a desarrollar, ¿no? Responde las preguntas marcando o explicando tus ideas, la parte explicativa la podemos hacer ya o la vamos a hacer ya en la presencialidad, pero partiendo de esta lectura, esta reflexión, respondamos, ¿no? A estas interrogantes que tenemos, ¿no? Hay algunas interrogantes que la tienes en tu ficha, por favor, descárgala y desarrollala en el cuaderno. Si no puedes de repente imprimirla, puedes también escribirla y responderla en el cuaderno. Y ahí, como ven, mayormente son preguntas, ¿no? El texto lo puedes leer a través ¿no? De tu tableta, de tu móvil, ¿no? En la computadora o donde estás revisando la información que te comparto. Y finalmente la toma de decisiones, chicos. ¿Ya? Y esto sí te lo voy a dejar como tarea para la siguiente sesión. Lo de la ficha, si me lo trabajas, por favor, me lo trabajas y me envías las evidencias en el transcurso de la tarde. Esto te voy a dejar. Tras analizar la información, vamos a proponer acciones para mejorar las prácticas mineras, ¿no? Y cuidar el medio ambiente, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Vas a diseñar un cartel informativo, ¿no? Lo vas a hacer en la mitad de una cartulina. En la mitad de una cartulina vas a diseñar un cartel informativo que expliquen los daños de una minería irresponsable. ¿No? Por ahí vamos a informarnos también un poquito más. ¿Cuáles son los daños de una minería irresponsable? Por ahí en el texto leído encontramos algunos, ¿no? Por ejemplo, el agua de los ríos, ¿no? Los ecosistemas, ¿no? Que se encuentran en esos ríos, ¿no? La contaminación del aire, ¿no? Son daños. Ojo, si se usa de manera irresponsable, tomemos en cuenta, no vayamos a decir la minería es mala, no, no, no. Si se usa de manera irresponsable, como vemos, tiene un impacto positivo, ¿no? Tiene un impacto muy importante en nuestra nación, en nuestra sociedad, en nuestra economía, ¿no? Pero tiene que practicarse con responsabilidad. Entonces, pero quiero centrarme ahorita en qué impacto se da si esto se presenta de forma irresponsable, ¿no? Y también las prácticas sostenibles que deben adaptarse, ¿no? ¿Qué prácticas se deben dar, ¿no?
Para ello me voy a informar un poquito más, voy a buscar información y voy a elaborar ese cartelito, ¿no? Mi cartelito debe tener tanto información inicial con respecto a los efectos de la minería responsable y las prácticas sostenibles que deben darse con respecto a ello, ¿no? Acompañado con gráficos, dibujos relacionados al tema. Esto, como les digo, es para la próxima semana. Día de mañana, Dios mediante, ya en la presencialidad puedo de repente ampliar un poquito más con respecto a esta actividad, a desarrollo. Muy bien, chicos. Espero que podamos reflexionar, conocer más sobre el tema desarrollado y con responsabilidad cumplir con nuestras actividades. Con la mayor energía, que tengamos un buen día.